Ahora el problema que vamos a resolver a continuación es un problema diferente a los demás en el sentido de que ahora nuestro sistema mecánico eh, será de más de un grado de libertad y veremos entonces que al haber ahora 2 grados de libertad, el sistema dinámico, el sistema mecánico quedará completamente descrito al plantear dos ecuaciones diferenciales. En general, un sistema mecánico va a tener tantas ecuaciones diferenciales de movimiento como grados de libertad eh, del sistema. ¿Okay? Entonces, en este caso, corresponde al de un carrito que tiene un péndulo, como se muestra en la figura. El carrito va a tener una masa m, este que es acá tiene una masa m mayúscula. En el punto O está conectado con una barra de largo L que no tiene masa. Y en el extremo de la barra vamos a tener una partícula de masa m minúscula. ¿Ok? Asimismo, vean que el carrito de masa m mayúscula actúa una fuerza F de t en dirección horizontal y hacia la derecha, y estamos asumiendo que hay una fuerza de amortiguamiento que limita o que, mejor dicho, disipa energía conforme la velocidad del carrito de masa m mayúscula aumenta. ¿Okay? Entonces, para este sistema hay que determinar las ecuaciones de movimiento, y para eso lo que hacemos es lo mismo que hemos venido haciendo hasta el momento. Una vez definido el número de grados de libertad, que en este caso son 2, y vean que son 2 porque no se vale simplemente definir la posición en X del carrito M, porque el péndulo quedaría completamente libre, sino que para poder determinar de manera unívoca el sistema es necesario no solamente definir la posición a lo largo del eje X del carrito de masa M mayúscula, sino que también hay que definir la posición del péndulo. Por esta razón, se dice que el sistema es de 2 grados de libertad. Habiendo dicho esto, lo que hacemos ahora es determinar cuáles serían las coordenadas generalizadas. Entonces, al igual que como hemos mencionado anteriormente, aunque pueden existir diferentes conjuntos de coordenadas generalizadas, para la resolución de este problema vamos a escoger como coordenadas generalizadas x y z. ¿Okay? De esta forma entonces podemos determinar la energía cinética del sistema, ¿okay? Y esta expresión de energía cinética, así como la energía potencial, tienen que quedar en función de las coordenadas generalizadas y de las velocidades generalizadas. También conviene representar un sistema de referencia inercial, un sistema de referencia fijo, que lo vamos a determinar como uno que esté a este punto. Por aquí entonces vamos a tener nuestro eje Y y por acá nuestro eje X. Vamos a decir que este sistema es completamente fijo, no se mueve. A partir de este sistema de referencia vamos a definir los vectores posición del centro de masa del carrito, y tenemos que también definir la posición de la partícula de masa m. ¿Okay? Eso lo vamos a ir haciendo a continuación. Entonces, los vectores de posición para los elementos inerciales m mayúscula y m minúscula van a ser los siguientes. Esto se puede expresar aquí mismo. Vamos a decir que el vector posición de la masa m mayúscula, es decir, del carrito, se obtiene una vez definido el valor de x. Vean que con solamente definir la distancia en x con respecto al marco de referencia inercial que dibujé anteriormente, tengo identificado completamente el carrito. Si ahora lo que hacemos es tratar de determinar el vector posición de la partícula de masa m minúscula, vemos que va a corresponder a la distancia x del centro de masa del carrito, pero además hay que añadir esta distancia asociada al movimiento angular del péndulo. De esta forma, entonces, la componente en y del péndulo
va a corresponder a X, que corresponde al movimiento o el desplazamiento del carrito, más L seno de cita, ¿ok? Que es la proyección en X de esta partícula. Eso va a ser en la posición y la componente en J va a ser la proyección en Y de también la partícula. En este caso vamos a tener menos L coseno de cita en J. Teniendo ya estas expresiones de vector de posición del carrito de masa M mayúscula y del péndulo y de la masa en el extremo del péndulo, podemos obtener a través de la derivación con respecto al tiempo expresiones para R de la velocidad del carrito, que en este caso simplemente es x punto, aquí me falta un i, y en el caso de la masa en el péndulo, pues simplemente va a ser x punto más L cita punto coseno de cita, y en este caso va a ser más L cita punto seno de cita. ¿Ok? Ahora lo que hay que hacer es obtener el módulo al cuadrado de cada una de estas velocidades para obtener así una expresión para la energía cinética. ¿Ok? Entonces el módulo al cuadrado de la velocidad del carrito es muy sencillo, simplemente es x punto al cuadrado. Esto es un escalar, por lo tanto no hay que poner ni i, ni j, ni nada de eso. Y en el caso de la masa del péndulo, el módulo al cuadrado, que me falta el cuadrado, va a ser tomar toda esta expresión, elevarla al cuadrado y sumarle esta expresión también elevada al cuadrado. Entonces aquí vamos a tener x punto más L cita punto coseno de cita elevado al cuadrado más L cita punto seno de cita elevado al cuadrado. Esto da como resultado, bueno, esto es una fórmula notable, muy sencilla, es x punto cuadrado más 2x punto cita punto L coseno de cita más L cuadrado cita punto cuadrado coseno cuadrado de cita, y aquí obtenemos L cuadrado cita punto cuadrado seno cuadrado de cita. Podemos observar que estos dos términos se puede simplificar sacando L cuadrado cita punto cuadrado, factor común, lo cual nos va a quedar dentro de paréntesis coseno cuadrado cita más seno cuadrado cita, y eso es justamente 1. De esta forma entonces el módulo al cuadrado va a ser x punto cuadrado más 2x punto cita punto L coseno de cita más L cuadrado cita punto cuadrado. ¿Ok? De esta manera ya tenemos las expresiones de el módulo cuadrado de la velocidad, que podemos insertarlos en la expresión de energía cinética, y nos quedaría ahora determinar la energía potencial. Entonces, haciendo esto un poco más paso a paso, vemos que esta es la expresión del vector posición de la masa del péndulo. Derivándolo con respecto al tiempo, obtenemos estos resultados, que son justamente lo que obtuvimos previamente. Y aquí se observa entonces que esas serían las expresiones del módulo de la velocidad al cuadrado, de tal forma que la energía cinética viene dado por esto. ¿Okay? Entonces vean que aquí tenemos una contribución, una energía cinética asociada a la velocidad del carrito, y por aquí tenemos una energía cinética, una contribución de la energía cinética asociada a la masa del péndulo. Si hubiéramos dicho que el péndulo, si la barra de largo L tiene masa, si hubiéramos dicho eso, habría que añadir otro término asociado a la energía cinética rotacional de la barra. Pero en este caso, como estamos asumiendo que la barra no tiene masa, pues simplemente la energía cinética viene dado por esta expresión. Una vez obtenido esa expresión, ahora procedemos a determinar la energía potencial del sistema. En este caso, vean que la única contribución a la energía potencial va a ser la gravitacional,
específicamente asociado a la masa m minúscula, porque durante su funcionamiento va a experimentar cambios a lo largo de la altura, de tal manera que su energía potencial no va a ser constante. Según lo recordado anteriormente, nuestro sistema de referencia está ubicado más o menos a este punto de la altura de O, de tal manera entonces que la energía potencial de esta partícula va a ser menos m por g por L coseno de zeta. Aquí podemos entonces observar que el signo menos se debe a que la partícula está por debajo del nivel de referencia, y entonces ya tenemos todo para obtener nuestro lagrangiano, que viene dado por esto. ¿Okay? Vean que algo interesante es que ahora nuestro lagrangiano aparece en las coordenadas generalizadas x y z, así como sus respectivas velocidades. Por lo tanto, luego tenemos que plantear una expresión para obtener la ecuación diferencial, por un lado para x y luego para z. Entonces, al llevar a cabo estas derivaciones, primero para la coordenada generalizada z, vean que la derivación se hace con respecto a z punto, luego se deriva con respecto al tiempo y luego se toma la derivada del lagrangiano con respecto a z. De esta forma, la ecuación de movimiento para la coordenada z viene dado por esto. Podemos obtener esta ecuación directamente porque se puede observar claramente que la fuerza externa que actúa sobre el carrito no interfiere en la coordenada z. Como ya vamos a ver, la fuerza externa genera una contribución a la fuerza generalizada, pero únicamente para la coordenada x. Y asimismo, vean que para este caso, para la coordenada z, no hay ningún tipo de fuerza de amortiguamiento que influya en el valor de z de ninguna forma. La única fuerza de fricción que actúa sobre el sistema es sobre el carrito, que actúa directamente o que depende directamente de la velocidad del carrito x punto. Aquí si simplificamos un poco estos términos, vean que nos queda una ecuación que, a pesar de ser para la ecuación z, nos queda una ecuación en donde interviene la otra coordenada generalizada. Esto ya es una señal de que el sistema de ecuaciones resultantes, las ecuaciones de movimiento resultantes, van a ser un sistema de ecuaciones diferenciales acoplados. Para el caso de la coordenada generalizada x, la ecuación de movimiento se obtiene al expresar esto de acá. Aquí tal vez cometí un error. Aquí debió haber sido f sub x, debido a la presencia de la fuerza externa. Si aquí llevamos a cabo estas derivaciones, vemos que a partir del lagrangiano podemos obtener estos resultados. El resultado de delta de derivada del lagrangiano con respecto a x es 0, porque en el lagrangiano simplemente no aparece la coordenada generalizada de x. Y en caso de el amortiguamiento, vemos que en este caso la función de disipación de Rayleigh va a ser 1 medio por c por x punto cuadrado. De tal forma que al hacer esta derivación, y aquí, perdón por los errores, aquí es x punto, aquí sería simplemente c por x punto. ¿Okay? De esta forma entonces, si ahora nos concentramos en determinar esta fuerza generalizada, vemos que el vector de posición de aplicación de la fuerza va a ser simplemente x. ¿Okay? Entonces simplemente aquí vamos a tener f externa por dr de x, y vean que aquí no aparece por ningún lado la otra coordenada generalizada z, por lo tanto eh, esta fuerza externa no influye en el valor que se le aplica
o no influye, digamos, a la hora de determinar la fuerza generalizada con respecto a zeta. Entonces tenemos que este resultado pues simplemente va a ser 1 y por lo tanto f de x va a ser f de t por i por 1 por i, que va a ser simplemente f de t, que es justamente esto que aparece acá. Entonces observen que calculando estas derivaciones y tomando en cuenta que la función de disipación de Rayleigh, podemos llegar a esta otra ecuación, que vean que nuevamente aparece tanto la coordenada generalizada x como la coordenada generalizada z. Tenemos entonces un sistema de ecuaciones acoplados, no lineales, de segundo orden.